Comenzamos. Muy bien, pues como lo prometí la sesión pasada, en esta ocasión no repetimos, como siempre lo hacemos, la sesión del lunes, sino que vamos a ver sobre Nuestra Señora de Guadalupe otro par de temas que considero sumamente importante que hacer de su conocimiento, partiendo de la base de que estoy seguro que muchos de ustedes ya han oído hablar, mal que bien, de algunas de estas historias que hoy vamos a contar, más que historias de estos hechos que contundentemente demuestran la intervención divina en territorio nacional a través de Nuestra Señora de Guadalupe. Sin embargo, vamos a manejar un par de cosas después de un breve repaso que como siempre haremos. Y es aquellos milagros que son contundentemente milagros y que no hay forma de negar que lo sean. Y el otro tema es algunas cosas que parece que algunos analistas, algunos estudiosos señalan que ocurre con la tilma de Guadalupe, pero que otros señalan que no es verdad. Y entonces, donde no hay distinción profunda y contundente, pues hay confusión. Y vale la pena también conocer aquellos puntos en los cuales diversos especialistas en la guadalupana no se ponen de acuerdo en si es o no milagro. Algunos toman la posición radical de que no lo es, otros igualmente radicales toman la posición de que sí lo es, pero vale la pena conocer aquellos puntos en los cuales podemos decir que la única seguridad que existe hasta este momento es que no hay seguridad. Pero ese es otro boleto. El primero es que hay ciertos aspectos en donde ya podemos estar absolutamente seguros, radicalmente convencidos, vía racional, vía científica, de que se trata de milagros que la ciencia por sí misma no puede explicar. Y bueno, comenzamos como siempre con el resumen brevísimo de lo que fue mi tesis de la sesión del lunes, en donde expliqué mi frustración, mi pena o mi indignación por que cada día más, y ahora la prensa habla de 11 millones de visitantes, 11 millones. Esos no los junta el peje, pero ni acarreando a 1,000 pesos por persona o más. Solamente la Virgen tiene ese poder de convocatoria. Sin embargo, lo triste, lo indignante, lo preocupante en esa convocatoria que ella tiene es que hay un predominio de la ignorancia, un predominio del fanatismo y un predominio de la superstición. ¿Por qué? Porque sería realmente interesante, y yo lo he hecho alguna vez, lo narré, hacer una pregunta simple, tan simple como esta. Qué bueno que vengas a ver a la Virgen, pero normas tu comportamiento a partir de lo que ella estaría dispuesta a explicarte. Por ejemplo, que no votes por un candidato abortista. Por ejemplo, que seas provida. Por ejemplo, que ni se te ocurra jamás realizar o contribuir a un aborto. Por ejemplo, que no reconozcas como válido el matrimonio homosexual, ni la adopción de niños por parejas gay, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las preguntas en donde vamos a demostrar que la Virgen está absolutamente disgustada, absolutamente en contra de la ideología de la mayoría de las personas que la estuvieron visitando. Porque si no fuesen mayoría, Morena no hubiera ganado, ni tendríamos el bulto que tenemos en Palacio haciendo cada día un ridículo sí y otro también, de manera verdaderamente asombrosa, indignante y hasta espectacularmente patética. Esto es el mini resumen de lo que vimos en la sesión de lunes y ahora nos abocamos a
vamos primero a ver aquellos hechos que no son demasiados, son contados, 5, 6, ahorita los vamos a ir contando, que de modo definitivo, de modo radicalmente visible, hasta para los ateos, es evidente que no existe una explicación científica racional para comprender lo que vamos a explicar. Lo primero que resalta a esto que estamos viendo desde un punto de vista, como lo digo, de modo que la ciencia te tiene que callar para aceptar que hay hechos que por sí misma la ciencia no puede explicar, es el hecho de que la fibra de la cual está hecha el tejido o la tela, por así llamarla, la tilma, de la cual está hecha la capa de Juan Diego, está hecha principalmente de fibras de cactus, de maguey, fibras de maguey, de ixtle se llama. Era una tilma típicamente de muy baja calidad y tenía una superficie tiene una superficie excesivamente áspera y hace imposible de usar para fines pictóricos, como los de pintar sobre ella una imagen que pudiese perdurar por los siglos de los siglos. Amén. Como es el caso de Nuestra Señora de Guadalupe. Y fíjense, a pesar de que, y se ha hecho comprobación científica, las tilmas que se han sometido a prueba para ver su duración y se han colocado dentro de el recinto guadalupano para comparar su comportamiento con el comportamiento del manto de la Virgen, resulta que en un promedio de 30 a 50 años, esos tejidos hechos de ixtle, igual que el de la Virgen, se pudren, se corrompen porque son materia orgánica y acaban por disolverse en polvo. Y sin embargo, la Virgen, tanto donde está estampada como en las partes donde no lo está, que son muy pequeñas, se conserva absolutamente intacta casi 500 años después. Porque dentro de apenas 9 años se cumplirá 5 siglos de su aparición, de su quedada, como prefiero yo muchas veces decirle, aparecida y quedada. La perduración de la tilma de Guadalupe durante casi 5 siglos no tiene explicación científica. Así de simple, así de obvio. Además, se sabe, por análisis que se han hecho desde hace 2 siglos y medio, se sabe que no se utilizó ninguna técnica previa para adecuar la superficie de la tilma o darle alguna preparación para que pudiera resistir el paso de los siglos. Como no existe, entonces, la tilma, pues estaría sujeta a pudrición, a descomposición, igual que las otras, docenas que terminaron en la basura, incluso copias que se hicieron sobre un material similar al de la Virgen, copias que se hicieron, pues también terminaron en la basura porque se pudrieron. Incluso fueron copias hechas por pintores muy famosos, como probablemente el mejor pintor mexicano, Luis Cabrera. Pues su copia terminó en la basura porque se corrompió, se fracturó, se volvió polvo y bye. No sirvió más. Continuando con lo de la tilma, que es verdaderamente maravilloso, la superficie donde se aprecia a la Virgen de Guadalupe es extremadamente suave. Al tacto parece seda. La parte en donde no está la imagen sigue siendo áspera y tosca, pero no se ha corrompido. Esto es justamente el primer hecho que escapa a cualquier explicación que pretenda ser científica, racional y seria. Incluso
desde 1970, que aparecieron los rayos infrarrojos en el mundo de la tecnología, inmediatamente el canónigo responsable de la Virgen de Guadalupe solicitó la intervención de este tipo de científicos, de este tipo de procedimientos, para que analizaran libremente la imagen de la Virgen, la tilma de Juan Diego, mediante fotografía infrarroja. Y al estudiar la tilma, determinaron, fíjense qué cosa tan extraordinaria, este es otro milagro, que no existen trazos de pincel, sino que la imagen fue plasmada toda ella de golpe y porrazo. Al mismo tiempo, la guadalupana quedó impresa, por así decirlo, en la tilma de Juan Diego, de una sola, como si fuera una fotografía instantánea. Así es como se aprecia la imagen de la Virgen sin un solo rasgo de pincelada, lo cual echa por tierra totalmente las teorías conspiranoicas que dicen que los españoles, dirigidos por Juan de Zumárraga, mandaron pintar el cuadro de la Virgen con símbolos en náhuatl en la imagen de la guadalupana, para convencer a los aztecas de que ella era la madre del cielo. Definitivamente, pues esto es un cuento chino, es un invento que la ciencia ha demostrado mediante la fotografía infrarroja que no existe tal pintura hecha por manos humanas. Porque si si fuera la Virgen una pintura, pues se notaría de alguna manera mediante la técnica de rayos infrarrojos, se podrían definir, se podrían incluso mapear o fotografiar los trazos del pincel. Pero no se puede, ¿por qué? Porque es una impresión hecha de un solo golpe, en un solo instante. Probablemente el instante en el cual queda impresa la Virgen es cuando Juan Diego abre su ayate cargado de rosas y le dice a Fray Juan de Zumárraga: aquí te manda esto la Virgen, padrecito. Y en vez de rosas, apareció la guadalupana. También continuando con asuntos de orden milagroso referentes a la tilma y que tienen una rotunda probabilidad, no, seguridad de que son hechos milagrosos, es que junto con una calidad iridiscente, ¿sí?, que cambia ligeramente los colores dependiendo del ángulo desde el cual una persona la observa. Además, se determinó que la coloración de la imagen, aquí viene una de las cosas que a mí más me convencieron desde niño, la coloración de la imagen no tiene elementos animales, minerales o vegetales. Los colores no son ni animales, ni minerales, ni vegetales. Y los colores sintéticos no existían en 1531. Tampoco es pintura sintética, porque si fuera pintura sintética, tendría que haberse hecho en una imprenta moderna, en donde, por ejemplo, en litografía, donde de un solo golpe se imprime una imagen incluso de varios metros cuadrados, como en las imprentas modernas que yo conozco, porque durante muchos años trabajé en una de ellas, en mi adolescencia y en mi juventud. Entonces, no existe tal pincelada, no existen colores que se hayan utilizado a partir de elementos terrícolas en ninguno de los tres reinos. Ni el reino animal, ni el reino vegetal, ni el reino mineral. Sus elementos, los elementos de la pintura de la Virgen, no están en la tabla periódica de los elementos químicos, que si mal no recuerdo son, creo que 208 o algo así. No existe. Esto es un hecho verdaderamente asombroso y que más que llegar a nuestra inteligencia, pues tiene que llegar a nuestro corazón,
porque la Virgen nos está queriendo decir, soy la Madre del Cielo. Solamente Dios puede causar un efecto tan anticientífico, no, me equivoqué, tan supracientífico, ¿sí? Tan supra quiere decir superiorísimo, en grado superlativo, a la ciencia, para dejar constancia de su intervención en la historia de los seres humanos que vivimos en esta nación y en todas aquellas donde ha llegado felizmente la veneración por la Virgen de Guadalupe. Yo asisto virtualmente debido a mis limitaciones físicas, que todavía son muy latosas porque ando cargando una bolsa renal para todas partes. Asisto a una misa virtual, pero esta misa virtual la celebra un sacerdote muy elocuente, muy culto, muy simpático, agradable en sus homilías. La celebra desde Sevilla, España. Y detrás de él está un gran cuadro de la Virgen de Guadalupe en una réplica que parece original. Y ahora que fue el día 12, pues tenía una réplica de la Virgen en su casulla, en su ornamento sacerdotal. Algo verdaderamente hermosísimo. Y él da cuenta de que el católico español, que está batiéndose en retirada, son no más del 40%, tal vez 45% de habitantes de la península ibérica, que tienen un culto, una veneración muy profunda, porque consideran que también la Virgen es española, que también la Virgen se apareció para ellos, como lo decía en la sesión pasada, y que fue ella la que unificó las dos razas. La raza conquistadora civilizadora con la raza vencida, sometida primero un tanto por la fuerza y después por la persuasión maravillosa de la Virgen, a un proceso de conversión que culminó a lo largo de los 3 siglos de la colonia, del virreinato, pero que desgraciadamente tiene 200 años desde la caída de Iturbide, deteriorándose. Y hoy más que nunca, porque las huestes del infierno ya lograron colarse en la mente del católico guadalupano para decirles que morena equivale para ellos a la morenita. ¿Por qué? Porque les da de comer. Les da de comer en su pereza, les da de comer en su pobreza culpable, les da de comer en su rechazo al esfuerzo cotidiano para ganarse el pan con el sudor de su frente. Continuando, otro paquete de hechos que merecen el nombramiento de milagros, se resume en esta frase. Los escépticos dicen que solo es una pintura, pero la ciencia ha demostrado todo lo contrario. Una de las primeras cosas que dicen los escépticos es que de alguna forma, así dicen, de alguna forma, no saben cuál forma, no lo pueden demostrar, que de alguna forma la imagen tiene que ser una falsificación o un fraude. Así dicen los ateos, así dicen los escépticos. Tiene que ser una falsificación o un fraude. Pero esto en lógica se llama de una manera contundente, se llama petición de principio. Y una petición de principio, en lógica filosófica, quiere decir que se está dando por hecho algo que no se puede demostrar. ¿Sí? Algo así como que Dios tiene que llamarse Alá. Algo así como mi Dios es como yo me lo imagino, no como me lo ha dicho la iglesia. Tiene que ser como yo lo concibo. Como lo dicen perversamente los grupos de alcohólicos anónimos, cuando proclaman un poder superior como cada quien lo conciba. Todo eso se llama petición de principio y es una falacia lógica, es una inmensa mentira. ¿Sí?
Entonces, el país está sumergido en una inmensa mentira. Tiene que ser Morena, el partido masónico comunista, quien rescate a México a través de la Cuarta Transformación, a pesar de que todos hemos visto que es una brutal destrucción cotidiana. Cada vez más, este supuesto presidente es el presidente del no hay. Entonces, dejando a un lado la petición de principio que reclaman los ateos diciendo que la imagen tiene que ser una falsificación o un fraude, pues no, porque el hecho sí demostrado por nuestra parte es que mientras que con el paso del tiempo el original mantiene sus colores idénticos a los de hace casi 500 años. Bueno, yo tengo fotografías de alta calidad impresas en mis computadoras, impresas en mis impresoras de una densidad de píxeles, la máxima conseguible en el mercado, y a los 2 años se empiezan a decolorar, por mayor calidad que tengan. E incluso el papel, por finísimo que sea, se deteriora, se acartona, pierde flexibilidad. Entonces, ¿qué pasa con las fotos viejas? Nada más hagan una prueba. Hasta las fotos en blanco y negro pierden calidad con el paso del tiempo. Mira. Y sobre todo si no están resguardadas en un sitio verdaderamente seco, libre de polvo, de calor, de frío, etc. Entonces, repito, mientras pasa el tiempo, la original mantiene sus colores y las réplicas, sin excepción, o ya se deterioraron y ya se tiraron a la basura o se siguen deteriorando. Miguel Cabrera, esto ya lo había contado, pero aquí lo narro con más precisión. Miguel Cabrera, un famosísimo artista del siglo XVIII, hizo 3 de las copias más conocidas, para el arzobispo, para el papa y otra para futuras réplicas. Y escribió una vez sobre la imposibilidad de recrear la imagen, incluso sobre las mejores superficies. O sea, Miguel Cabrera, un pintor extraordinario, con técnicas verdaderamente soberbias, sobre todo para la época en la cual vivió, reconoce que replicar la imagen de la Virgen con precisión al grado de perfección sobre cualquier superficie, por excelente o favorable que sea, es prácticamente imposible. Esto, pues, indudablemente, es asombroso. Ahora, un tercer paquete de comentarios que sí son contundentemente milagrosos y que vale la pena que todos conservemos en la memoria y me ayuden, por favor, a difundirlos entre sus familiares, sus amigos, sus conocidos, para que conozcan a la guadalupana y la amen de mejor manera, porque pues ya lo he dicho muchas veces y lo repito, nadie ama a quien no conoce o nadie ama lo que no conoce. El doctor Carlos Fernández del Castillo, médico mexicano, examinó la tilma y encontró una flor de 4 pétalos sobre el vientre de María. Los aztecas llamaban a la flor que encontró el doctor Fernández del Castillo, la llamó Nahui Oyin o Nahui Oyin, y era el símbolo del sol y de la plenitud. Y después de más examen, esta flor, Nahui Oyin, que era el símbolo del sol y la plenitud, no fue captado por los ojos españoles, ni siquiera por Zumárraga. Fue captado por los aztecas, por los indígenas, porque ellos sí entendían el significado de los 4 pétalos sobre el vientre de la Virgen. Y al entender ellos en su lenguaje pictórico, un tanto primitivo, pero bueno, así eran ellos, el significado de esta flor, entendieron que la Virgen era el símbolo del sol y de la plenitud en la maternidad del embarazo.
También este mismo doctor, después de más exámenes, Fernández del Castillo, concluyó que las dimensiones del cuerpo de la Virgen de 1,45 de estatura son los de una madre por dar a luz pronto. En efecto, la cinta y el ligero abultamiento del vientre y otras características de la imagen descubiertas por este médico señalan que Nuestra Señora está embarazada. Finalmente, en este paquete de comentarios, antes de pasar al cuarto, finalmente una de las atribuciones más comunes y descubrimientos reportados es el de los ojos de la Virgen en la imagen. Fíjense qué cosa más apasionante. Hay un fenómeno que se llama el fenómeno Shannon-Purkinje. Se escribe Purkinje y se escribe con K, Purkinje, se pronuncia Purkinje. Shannon, doble N, Shannon, Purkinje. Son dos médicos europeos que descubrieron el fenómeno que lleva su nombre, y que consiste en que los ojos de cualquier persona captan en el fondo de la retina, en la parte cóncava de la retina, en el fondo del ojo, captan al revés la imagen que están viendo. Y el quiasma óptico, que es una serie de nervios que van a dar de los ojos al cerebro, se llama quiasma óptico, se encargan en el cerebro de colocar la imagen al derecho, para que la podamos ver como ella es. Pero los ojos la captan al revés. Pues, ¿qué creen? Así es el fenómeno Shannon-Purkinje en los ojos de la Virgen. Esto fue certificado por el doctor José Aste Tonsman, un oftalmólogo peruano, que estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación microscópica de 2.500 veces. O sea, logró amplificar la imagen de los ojos de la guadalupana 2.500 veces. Y fue capaz de identificar hasta 13 individuos en ambos ojos en diferentes proporciones, así como el ojo humano reflejaría una imagen. Imagínense si una amplificación de 2.500 veces es posible realizar en una superficie 2.500 veces menor, en el iris interior de los ojos de la Virgen, 13 imágenes humanas perfectamente reconocibles, que eran las que estaban enfrente de San Juan Diego cuando él abre la tilma y caen las rosas y queda impresa la imagen de la Virgen. Y entonces, ¿qué es lo que está en los ojos de la Virgen? Fue lo que la Virgen estaba mirando. Quedó impreso en el fondo del ojo de la retina de la Virgen, y esto ya es un descubrimiento que no tiene vuelta de hoja. Es verdaderamente más que sorprendente, utilicemos la palabra correcta, milagrosísimo. Esto fue un tercer paquete de milagros y nos vamos a un cuarto paquete en donde podemos decir que la Virgen ha demostrado a lo largo de los 400, casi 500 años de existencia, o mejor dicho, de presencia en el Tepeyac. Se narran dos eventos que han amenazado la tilma en diferentes épocas. Uno de ellos, un evento muy destructivo, ocurrió en el año 1785 y el otro en el año 1921, es decir, hace 102 años. ¿Sí? ¿Qué pasó en 1785? Pues sucedió que un trabajador estaba limpiando el recubrimiento de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente, ojo, de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen. Muy probablemente casi ninguno de ustedes sepa este acontecimiento. Vale la pena explicarlo.
la imagen y el resto de la tilma manchada por el ácido nítrico, que debió haberse corroído casi instantáneamente por el derramamiento de esa sustancia brutalmente corrosiva, se autorrestauró como una piel que sana, como una piel que sana de una quemadura, una piel que sana de un tremendo raspón, en fin, se autorrestauró con el paso de 30 días. 30 días después estaba intacta y solo con unas pequeñísimas manchas blancuzcas que no alteran el cuadro armónico de toda la Virgen, en lugares en donde no está la imagen. El ácido nítrico recorrió una gran superficie de la imagen de la Virgen, pero se autorrestauró y no quedó huella. Quedó una ligerísima manchita en una parte donde no está ocupado por la imagen de la Virgen, digamos en el ángulo superior derecho. Es todo lo que quedó de ese derramamiento de ácido nítrico. El hecho de que una pintura se autorrestaure sin intervención de mano humana, sin intervención de física atómica, de física cuántica o de pinturas provenientes de los descubrimientos cuánticos más avanzados, pues es un milagro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues debió haberse corroído y sin embargo permanece intacta hasta el día de hoy. Y posteriormente, Plutarco Elías Calles, el presidente perseguidor, el presidente más sangriento del siglo XX, el más ferozmente anticatólico, el más brutalmente masónico, con un odio rabioso contra todo lo que oliera a catolicismo, contrató los servicios de un terrorista de la ETA española y le encargó que pusiera una carga de dinamita al pie del altar de la Virgen. Bueno, pues no se conformó con una vara de dinamita. Una sola vara de dinamita puede causar una explosión que alcance a destruir en un rayo de 30 metros. Bueno, probablemente ninguno de ustedes sepa el dato exacto de cuántas varas de dinamita colocó. 29 varas de dinamita. Tal vez si no colocó más, era porque le pesaban mucho o porque no alcanzó el dinero para conseguir más. Porque no es nada barata la dinamita. Las colocó en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen, a pocos centímetros de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando la bomba explotó, casi todo, desde el piso y el reclinatorio de mármol, voló. La destrucción alcanzó incluso a ventanas a 150 metros de distancia. Y la imagen y el cristal que la protegía y su alrededor quedaron totalmente intactos. El acto terrorista de este terrorista español, contratado por el presidente de la República, fue un rotundo fracaso. El único daño que ocurrió cerca de la tilma fue en un pesado crucifijo de bronce. Como quien dijo Cristo, yo prefiero morir antes de que a mi mamá me la maltraten. El Cristo quedó tremendamente retorcido y todavía a los visitantes, a mí me consta porque yo lo vi y lo vi asombrado, cómo el Cristo quedó retorcido como charamusca. Fue el único daño que finalmente se pudo constatar con la carga explosiva de 29 varas de dinamita. Todo pues, sobre todo el cristal y la Virgen como tal, permanecieron intactos. Bueno, pues estos son los hechos que podemos realmente considerar milagrosos, ¿sí? Y luego, la piedad popular, la piedad de algunos obispos, de algunos sacerdotes, de personas, digamos, yo les concedo buena fe, pero se han empezado desde hace siglos probablemente,
y en diferentes épocas, se han empezado a decantar algunas historias que no resisten un análisis crítico profundo. O que cuando menos habría que tomarlas con pinzas, habría que analizarlas con muchísimo más metodologías avanzadas, con muchísimo más seriedad, y no creérselas nada más porque lo dijo alguien. Porque lo que acabamos de decir no es que lo haya dicho alguien. Los 4 hechos, los 4 paquetitos de hechos que narré en la primera parte que ya terminé, no son cosas que alguien dice. Son sucesos constatables para cualquier persona que sepa mirar, que pueda mirar. Para cualquier persona que pueda comparar. Para cualquier persona que pueda deducir. Son hechos que no necesitan credibilidad para alguna persona. En cambio, los que voy a narrar a continuación, pues están sujetos a la credibilidad y a la seriedad de las personas que lo han dicho. Yo en lo particular prefiero, como siempre lo he dicho y mis grupos lo conocen, yo prefiero practicar mi propio escepticismo metodológico y seguir aprendiendo. Porque si es, será. Y si no es, nunca será. Voy entonces a explicar aquellas cosas que el padre Chávez, director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, señaló que hay mitos que se han difundido a través de las redes sociales. Y ustedes saben muy bien, cualquier cosa falsa que hoy se distribuya a través de Facebook, de YouTube, de WhatsApp y de otros medios electrónicos al servicio o al alcance de una tecla o de unos dedos hábiles. Cualquier cosa que se difunda a través de las redes sociales y del correo electrónico llega a ser una verdad contundente. Pero resulta que no necesariamente lo es. No necesariamente lo es por el mero hecho de que esté circulando en la red. Entonces yo recomiendo mucha cautela, mucho escepticismo racional. Recomiendo ni una credibilidad ingenua, ni un rechazo escéptico absoluto. Recomiendo la posición justa, la posición virtuosa del justo medio, en donde se duda de modo sistemático para salir de la duda, pero no se pone en duda de modo negativo, sino de modo propositivo. ¿Será? Si es, estoy abierto a conocerlo. Si no es, pues los hechos hablarán por sí mismos, como en el paquete de hechos que no necesitan, que no pueden ser explicados a través de la ciencia, ni de hoy, ni de dentro de 1000 años o más. El primer hecho sujeto a escepticismo es este. Se señala que a través de las redes sociales se dice que la imagen tiene la temperatura del cuerpo humano. Y el padre Chávez dice no, la imagen no tiene y no presenta temperatura. Nos lo está diciendo el presidente director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Y bueno, otras personas dicen que sí. ¿Quién dice la verdad? Bueno, investiguémoslo. Pero por lo pronto yo me inclino a creerle al padre Chávez. Si bien no descarto la remota posibilidad de que pudiera ser cierto lo que él niega. Segundo, el que la imagen de la Virgen de Guadalupe fue pintada o fabricada por manos humanas, el propio padre Chávez dice que es un mito decir que fue pintada o fabricada por manos humanas, porque es simple y llanamente imposible. Pues como lo dijimos, la tilma de San Juan Diego no tiene brochazos ni pinceladas, es una estampación, es un impreso instantáneo como tal. Además, destacó el carácter milagroso de la imagen, porque se refiere a todos los hechos que ya me referí y que no necesito repetir. Luego, otro asunto sujeto
al escepticismo. Los ojos de la Virgen de Guadalupe se mueven, izquierda, derecha, arriba, abajo. El padre Chávez dice que no, que esto ha circulado en redes sociales y dicen que poniéndole una luz fuerte, los ojos se dilatan y cosas por el estilo. El padre Chávez dice, no, no hay tal, no es que se muevan, no es que se dilaten, quedan inmóviles. No es verdad que se esté moviendo ni dilatando. Para el canónigo de la Basílica de Guadalupe, para el actual, porque tuvimos uno que fue una verdadera amenaza, curiosamente antiguadalupano, colocado ahí por alguno de los gobiernos masónicos del PRI, a base de influencias y de presiones, pero ahora el actual canónico de la Virgen de Guadalupe, pues dice que acerca de que los ojos se muevan, se malinterpretó una cosa que dijo el oftalmólogo Enrique Graue. El oftalmólogo Enrique Graue, analizando los ojos de la Virgen, señaló que los ojos parecen humanos, en el sentido de que se ven como una fotografía humana, con profundidad y reflejos humanos. Y a partir de ahí, almas piadosas, pero un tanto, no sé, amarillistas, un tanto ingenuas o deseosas de adornar todavía más la aparición de la Virgen, empezaron a circular por redes sociales este asunto de la dilatación y del movimiento visual de la Virgen. Cosa que el canónigo de la Basílica y el padre Chávez, que tiene el puesto que ya señalé, niegan que sea verdad. ¿Será? El tiempo lo dirá. El estudio nos lo dirá. Bien, un cuarto asunto. Muchos dicen, o algunos dicen también a través de las redes, que la Virgen de Guadalupe flota a unas micras sobre el manto. No. Todos los especialistas que he señalado, y sobre todo el director del Centro de Estudios Guadalupanos, fue tajante. No, la imagen de la Virgen de Guadalupe no flota, está impresa en la tilma. ¿Sí? Es más milagroso que esté impresa en una superficie tan áspera, tan impropia para pintar como lo es la tilma, a que se diga que la tilma quedó prácticamente intacta y que la imagen de la Virgen flota sobre la tilma. No hay tal, ni se ha podido demostrar. Tampoco son 2 o 3 imágenes puestas la una sobre la otra, como algunos aseguran. Hay quienes dicen, quinto asunto, hay quienes dicen que la Virgen de Guadalupe es una adaptación católica de una diosa azteca. Y el padre Chávez es contundente. No. No es ninguna adaptación de ninguna diosa. Y ella no toma ninguna idolatría. Y dice, aunque haya quienes defiendan la idea de que la Virgen de Guadalupe es una adaptación católica de la diosa azteca Coatlicuetonantzin, una mezcla de mujer con serpientes que representa la fertilidad, imagínense, una mezcla de mujer con serpientes, cuando en realidad la Virgen es quien le aplasta la cabeza a la serpiente. Es un verdadero mito, yo no sé quién lo inventó. Aquí sí me inclino a darle 100% la razón al padre Chávez cuando dice que no hay ninguna adaptación de ninguna diosa y que la Virgen no toma ningún signo de ninguna idolatría. Y explica por qué. Nos dice, a la Virgen no se le llama Coatlicue, que sería idolatría. Se le llama Tonantzin, que no es ninguna idolatría, sino que en náhuatl significa, Tonantzin significa nuestra venerable madre. Repito, Tonantzin significa nuestra venerable madre, pero no es Coatlicue. Y como lo dicen los indígenas en diminutivos, significa nuestra madrecita.
Tonantzin es un título, nuestra madrecita, y no es la idolatría de la Coatlicue, mujer con mezcla de serpientes. Jamás los misioneros del siglo XVI iban a ser como un disfraz para una diosa pagana. Para ellos era simplemente Satanás, el demonio, y vestirla como María. Esto es totalmente falso. Muy bien por el padre Chávez, contundente en señalar la diferencia enorme, gigantesca, infranqueable entre Coatlicue y Tonantzin, nuestra madrecita. Otra cosa que el padre Chávez nos dice es que hay música oculta en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Dice sí, con base en un trabajo matemático, el contador público mexicano Fernando Ojeda dio con este descubrimiento. Tomando las flores y las estrellas en la imagen de la Virgen como si se tratara de notas musicales, ¿sí? Ojeda esbozó un pentagrama y encontró una melodía. Les voy a enviar este artículo en el cual me estoy basando, certificado como auténtico por Acción Católica Internacional, que es una de las pocas agencias de peso internacional que se han mantenido fieles a la ortodoxia, fieles a la tradición milenaria de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, jamás con ninguna desviación, y que por lo tanto sigue siendo para mí un referente para poder explicarles a mis grupos, a mis alumnos, lo que ahora, por ejemplo, dada la festividad que todavía estamos celebrando, es la base para explicárselos. Entonces, sí existe música en la tilma de Guadalupe y es audible. Y para que puedan escucharla los que gusten, les voy a mandar este documento a todos los grupos en donde están ustedes inscritos y tanto también otras personas que he invitado hoy para que todos la escuchen y la disfruten. El padre Chávez señaló que repitieron el experimento con copias de los siglos XVI y XVII, donde las estrellas y las flores están a criterio del pintor. Qué interesante está esto. Esta es la prueba contundente de que sí existe la música en el original, pero no en las copias. ¿Por qué? Porque las copias fueron hechas poniendo las flores y las estrellas al gusto del pintor, digámoslo al azar. En cambio, las flores y las estrellas están colocadas en la tilma de Guadalupe por la misma guadalupana. En el caso de las flores y las estrellas de las copias, solo se produjeron ruidos. Y en el caso de la Virgen original, se produjo una música exquisita. Ustedes la escucharán y la podrán apreciar. Solamente con la original sale una armonía perfecta y actualmente ya tiene un arreglo sinfónico. Es cierto, surge música de la imagen de la Virgen de Guadalupe, reiteró el padre Chávez. Es verdad, otro asunto, el 7, ¿es verdad que una de las manos de la Virgen de Guadalupe es más oscura que la otra? Veamos qué nos dice el padre Chávez y el canónico responsable del santuario. Señalan que si bien es posible que las sombras y la luz en la imagen hagan que una mano se vea más oscura que la otra en la tilma de San Juan Diego, ellos no están de acuerdo con quienes sostienen que esto se interprete como una mezcla entre la raza blanca y la raza más oscura, más morena. Y dice el padre Chávez que son interpretaciones más bien de tipo devocional, pero no científico. Que son interpretaciones bonitas, pero que no hay ninguna correspondencia con un códice o con la mentalidad indígena. Además, y este es argumento mío, la imagen de la Virgen es de una mujer mestiza, de una adolescente de 14 o 15 años, mestiza.
no es blanca. Y tiene el pelo como lo usaban las vírgenes aztecas, con una raya en medio y suelto hacia cada lado. Es una virgen mestiza. Y aquí viene un hecho que no se narra en este artículo, pero que los historiadores profesionales sí conocemos. Para 1531, si hubiera sido una copia de una mujer original, pues resulta que no había mujeres de esa edad en aquella época. Todavía no se daba en forma masiva el mestizaje que se dio a partir de 1531, cuando 11 millones de indígenas se bautizaron y empezaron gozosamente a mezclarse los hombres españoles con las mujeres indígenas, y se dio el México actual, con 90% de mestizos. Eso no existía en 1531. Entonces, pues no había modelo para pintar una virgen como la que tenemos. Por lo tanto, pues la virgen se autopintó, se autorretrató. Ahora sí que, utilizando un lenguaje moderno, digamos que respetuosísimamente, que se tomó una selfie en la tilma de San Juan Diego, para que todos me entiendan. Bien, eso de que una mano es más morena que la otra, pues, es una interpretación ingenua de tipo devocional, pero no es un hecho científico. Lo que sí tiene de fundamento, explica el padre Chávez, es que por la posición de las manos se entiende como rezar tanto para europeos como para los indígenas americanos, que veían a la Virgen en paso de danza, que para ellos era su forma de hacer oración. Era lo que les decía, la Virgen habló el idioma indígena. La forma de poner sus manitas implica para los habitantes de Mesoamérica de aquella época un paso de danza. ¡Qué belleza! Y esto era para ellos su forma de hacer oración. Otro hecho, el octavo, a discutir. La pregunta se hace en forma de pregunta, o yo lo hago en forma de pregunta. ¿Se proyectó recientemente de forma milagrosa una luz en el vientre de la Virgen de Guadalupe? Para el padre Chávez es complicado saber si fue un milagro en ese momento, porque no sabemos si fue un rayo de luz que haya topado con alguna de las cosas metálicas que se encuentran cerca y que haya proyectado una luz en su vientre. Eso pudo haber sido. Pero el hecho de que muchos, no sé cuántos, pero muchos, den por hecho que del vientre de la Virgen a veces sale una luz, pues yo más bien me inclino, mientras no se demuestre lo contrario, a pensar que es el reflejo, como lo dice el padre Chávez, de algún objeto metálico que refleja su luz en el vientre de la Virgen porque le está dando el sol, que de alguna manera se mete por algunos de los cristales de la parte superior de la basílica, cosa que yo he podido ver en alguna de mis visitas desde niño. Lo que sí sabemos, dice el padre Chávez, es que ella es una defensora de la vida. Tómenla, morenistas, que fueron a verla. Tómenla, adoradores del peje, que fueron a verla. Ella es una seguidora, una defensora de la vida. Y destacó el padre Chávez que esto se evidencia por el simple hecho de que ella tenga una cinta oscura arriba del vientre, que significa que está encinta y que por lo tanto está nuestro Señor Jesucristo en su inmaculado vientre. Y los aztecas lo vieron muy bien, porque las mujeres aztecas en cinta llevaban esa misma cinta encima del vientre. Así que a la indiada, por llamarlo de forma respetuosa, por no decir, y lo voy a decir, chairiza, que en cantidad de 11 millones, pongan ustedes que de esos 11 millones, 2 o 3 hayan sido de un nivel cultural más elevado, más consciente,
con un catolicismo más congruente, pero ¿y todos los demás? ¿Cómo se las arreglan para ir a visitar a una representante del cielo, a la mejor representante que el cielo puede enviar a la tierra? ¿Cómo se las arreglan para ser pro muerte, pro aborto, si la Virgen es pro vida? Ese es el México actual, esquizofrénico. Es más, cuando yo he discutido con morenistas pro aborto y les he dado este dato, me contestan con mentadas de madre y me han dicho, lo que pasa es que tú eres un fanático, un pro vida fanático. Y ya no les he dicho porque no vale la pena gastar saliva en decirles que el fanático es él, o los fanáticos son ustedes. ¿Cómo pueden mezclar una cosa con la otra y pretender homogeneidad o congruencia? Imposible. Otro asunto, el número 9, que se ven palabras en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, el padre Chávez aclara que frente a quienes dicen que se pueden encontrar palabras escritas en la imagen de la Virgen de Guadalupe, el sacerdote mexicano asegura que después de un análisis microscópico muy cuidadoso, no se ve ninguna palabra legible en castellano en ninguna parte de la Virgen. Pero lo que sí es cierto, aclara el padre Chávez, es que se comunica con glifos, como se comunicaban los indígenas. Y cuando fue de palabra, lo hizo en náhuatl, a través de San Juan Diego, que después se fue traduciendo en el famoso libro Nican Mopogua, en donde San Juan Diego le narra al autor del libro Nican Mopogua los hechos que él vivió. En sus pliegues, dice el padre, y en todo eso no se pueden ver letras. Eso más bien forma parte de nuestro cariño hacia ella e intentamos con luz y sombra ponerle pax, ponerle esto, lo otro, pero la verdad es que no hay esas palabras. Lo que hay son glifos entendibles para los aztecas. Y el último asunto, no muy relevante, aclara el padre Chávez, que el obispo Fray Juan de Zumárraga no es que haya maltratado a San Juan Diego, sino que lo trató con toda cortesía y respeto, pero con escepticismo en las primeras 3 veces que fue Juan Diego a visitarlo, por encargo de la Virgen, porque fue hasta la 4ª aparición cuando sucedió el milagro de las rosas, el milagro en el cual queda estampada para herencia del cielo para todo el mundo, a partir de México para todo el mundo, la Virgen que quiso quedarse entre nosotros. Con esto termino mi exposición del día de hoy y como siempre comenzamos con sus preguntas, comentarios y demás cosas que nos quieran participar. Adelante, por favor. ¿Bien? ¿Nadie? RMA. Ricardo, adelante, Richard. Buenas, y disculpen por no poner imagen. No ando en casa. Ajá. A ver, hay algo que yo quería comentar. Yo iba, antes de la pandemia, yo iba mucho a la villa. Y me hice muchas palabras, estuve platicando mucho con gentes que están en la basílica. Y de los que están ¿Me ahí, permites? No existe el plural de gentes, ¿eh? discúlpame, estoy muy cansado. Individuos, trabajadores, personal de seguridad que participa de manera voluntaria. Y ellos contaban de que cuando se cierra la basílica, prácticamente todos los días se producen fenómenos. Lili, por ahí apaga tu micrófono. Eso. Ya lo apagué. Todos los días se producen eventos
prácticamente todos los días se producen eventos. Por ejemplo, empiezan a salir coloraciones de la Virgen, empiezan a salir luminosidades, se empieza a ver la Virgen de bulto. De hecho, eso en ocasiones ocurre con gente en persona, pero que suceden tantas cosas que me decía uno de los que está ahí, uno de la Guardia Nacional. Cuando yo llegué aquí, yo pensé que todo lo de la Virgen era una mentira. Después de pasar una noche dentro de la basílica, dice, hasta me he confesado y hasta me bauticé porque era protestante. Ajá. Hasta se bautizó católico y hizo su primera comunión, uno de la Guardia Nacional. Dice que todos Caray. los que trabajan ahí se convierten en, si pasan una o dos noches ahí, se vuelven fervientes Católico. guadalupanos. Sí, no Es lo dudo, no lo por dudo. todos los eventos que se ven. Bien, pues si tú me lo dices y a ti te lo dijeron, no dudo de que sea real, ¿no? Sí, y tiene que estar allá. Cualquiera que vaya allá, un poquito seguido, porque sí, obviamente no te lo van a contar a la primera, pero ya que lograste hacer cuates de los que están trabajando ahí, te lo pueden confirmar, cualquiera que esté cerca de la villa. Ujú. ¿De acuerdo? Bien, Cierro. magnífica aportación, Richard, muchas gracias por tu esfuerzo a pesar de tu cansancio o mala salud, o ambas cosas. Agotamiento por trabajo Agotamiento. nada más. Ando fuera y ahorita estoy muy agotado. Entonces no es agotamiento, Ricardo, es agotadigo, ¿verdad? Algo así, algo así, algo así. Como a ti te Cierro. gustan los retruécanos, pues ahí te fue uno. Bueno, Órale, pues. tenemos a Roselena Mancilla. Adelante, Rosita. Buenas noches, maestro. Bueno, Me gustó mucho lo que acaba de decir el hermano ahorita como testimonio de los de la Guardia Nacional, porque pues yo sí rezo mucho por ellos, por su conversión. qué Pero bien. aparte acerca de la Santísima Virgen, yo veo que cuando Juan Diego llegó con su prueba que le pidió Fray Juan de Zumárraga, ya había llegado primero el tío. Ah, Y bueno, ya la Virgen había ido con el tío, es cierto. sí, y que, según en mi manera de como yo lo entiendo, es que él llegó primero con Fray Juan de Zumárraga y fue el que le dio el nombre de la Santísima Virgen. Ajá. Es como ya un testimonio, como ya ve que a los santos primero se les pide un milagro para nombrarlos santos. Sí. Entonces llega Bernardino y para cuando llega Juan Diego ya estaba ahí el tío sanado. Y entonces veo que le muestra la prueba que le pide Fray Juan de Zumárraga y al instante pienso yo, si me pongo ahí como a estar en ese momento, pienso ahí donde se estampa la Santísima Virgen. Exacto, fue lo que dije. El estampado instantáneo sucede cuando él abre su ayate ante el obispo Ajá. y Yo deja pienso que se caer. ven las Y rosas, según él se iba a ven las dejar rosas. caer rosas, pero ya no cayeron rosas. Nada más se vio la Virgen. Oh. Eso Yo es me bien imagino que importante ante sus tenerlo bien ojos, presente. sí, yo pienso que ante sus ojos fue en ese momento que por eso se impactaron. Claro, lo dije también. Al ver la Virgen, los ojos, a través de sus ojos, la escena en donde están hasta 13 personas, quedó estampado, ese mirar quedó estampado en sus ojos. Cosa que Sí, después el científico que mencioné sí. descubrió el fenómeno llamado Sanon-Purkinje, en donde Ujú. aparece en la retina de la Virgen, en la parte posterior de la retina, el retrato de lo que ella estaba viendo y se pudo ver con una ampliación de 2500 X, o sea, 2500 tamaños a partir del original. Se pudieron ver las personas que estaban mirando a la Virgen en el momento que queda estampada. Maestro, ¿qué significa que la Santísima Virgen tenga tantito ladeada la cabeza hacia la derecha? Fíjate que leí algo al respecto, pero te confieso que no lo recuerdo.
¿Lo Oh, sabe ¿no alguien? será como, Yo me acuerdo, profesor. ¿Qué significa, Lili? Discúlpenme, pero es que se fue la luz aquí, en casa de mi hija, Ajá. y estoy muy oscuro. Me tuve Ah, que no te cambiar al apures. celular porque la Ajá. computadora no funcionaba. Ajá. Significa que la juntura del ayate, donde está cosido en el centro, pasa justo en el centro. Entonces la Virgen, al imprimirse en el ayate, volteó un poco la cabeza para que no le cortara, no pasara sobre la cara de ella. Ah, mira, cierto, eso fue lo que Esa es yo la leí también. explicación. Ah, Y como que se adaptó a la naturaleza del ayate. Así es, eso es lo que dije. Magnífica pensé que respuesta, era muy como bien. nobleza. Y bueno, además, No, pues si le gracias, damos sí. una interpretación, como dice el padre López, devocional, pues sí puede significar cierta actitud que adoptaban las personas nobles de la época, ¿no? Ujú. Pero yo le Ay, voy pues, más a la explicación que nos dio Lili. Bien, Gracias. tenemos a Osvaldo. Adelante, Osvaldo. Doctor, la intención de Plutarco Elías Calles era destruir completamente la fe. ¿Cómo agarra uno toda la información de él? ¿De dónde la agarró usted? Ay, pues soy historiador, Osvaldo. Ya ¿Dónde sé, la agarré? Pues ¿cómo no la la puedo? agarré. Tengo leídos cientos de libros sobre el asunto. Mi pregunta es tener esa información yo para mí, para darla a conocer, porque ya ve cuántas barbaridades dicen acerca de la Virgen. Bueno, pues te recomiendo que busques en la red, en la web, un libro que se llama La Cristiada. El autor se llama Jan, en francés, Meyer, con Y, Jan Meyer. Y su libro sobre el tema es La Cristiada. Y ahí puedes encontrar a Plutarco Elías Calles y su triste historia. Te recomiendo ese libro porque es de muy fácil acceso y cualquiera lo puede comprar. Porque si yo te recomiendo los libros que yo tengo, pues para empezar están agotados. No los vendo a ningún precio, porque son mi herencia. Fue la herencia de papá y tienen un valor apreciativo en donde no alcanzan los ceros para que yo los pueda vender, ¿no? Entonces, pero ese sí es accesible a tu bolsillo y a tu paciencia para buscar La Cristiada de Jan Meyer y disfrutar. ¿Sí? Si mal no recuerdo, son 3 tomos. Bien. Bien. Y atrás de Plutarco Elías Calles hubo alguien que lo Sí, los aventó para masones que norteamericanos, la masonería norteamericana. Los gringos, pues, los yanquis de alto nivel, presionaron a Calles para decirle, tú quieres que te financiemos, que te mandemos aviones, que te mandemos pertrechos de guerra. Bueno, pues entonces tienes que perseguir a los cristianos, a los católicos, tienes que cerrar las iglesias, tienes que cerrar las escuelas y tienes que perseguir la fe católica hasta que la extingas. Y claro, pues eso es imposible, ¿no? Pero lo intentó. Por sus amos yanquis a cambio de poder. Espero con esto contestar tu pregunta. Gracias. Bien, gracias, Osvaldo. Tenemos a Nadia. Adelante, Nadia. Hola, profesor, buenas noches a todos. Buenas. Bueno, yo nada más les quería comentar que en la preparatoria yo perdí mi credibilidad, bueno, mi fe hacia la Virgen, porque un maestro muy sabio él, ¿verdad? Ignorante hasta la pared de enfrente, que se había usado el argumento de la Virgen para convertir a los indios al catolicismo y dominarlos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo de ahí me rebelé y dije, no, pues sí es cierto, ¿no? Qué tontería. Pero ya pasaron los años, cuando pues yo tuve mi conversión final para la fe católica, pues ya empecé a ir a misa siempre, es una confesión general increíble, etcétera. Vi unos cuadros en la parroquia San Agustín de Polanco, padrísimos, con un marco muy bonito.
tanto de la Virgen como de Jesús de la Divina Misericordia. Y los aparté y le dije, me vale, estos 2 cuadros regreso tal día, ¿no? Sí, apartados, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando los fui a recoger, el cuadro de la Virgen me lo habían vendido. Y dije, no, pero ¿cómo? Si lo dejé apartado. Y pues me dijeron, no te preocupes, te vamos a dar uno más grande y por el mismo precio. Entonces me dieron un cuadro, que por ahí has de tener uno de los WhatsApp que te he escrito Juan Bosco, de una Virgen como pues el cuadro ha de medir completo 1 metro, Bien, la Virgen ha de medir unos 90 centímetros, sí. y la verdad es que ese cuadro es mucho más bonito que el de la Divina Misericordia. Bien. Muy bien, pues qué bueno que recuperaste tu fe, Nadia. Y desde luego sí, pues no fue un truco español para convertir a los indios, fue un truco del mismo Jesucristo, Así es. que le mandó a su mamá, le dijo, Mandó a ve su a mami. bautizarme a esos pobres paganos, caníbales, antropófagos, Caníbales. ¿sí? Ajá. Ve a convertirlos, Sí. ¿no? Y lo hizo, eso sí, es creíble. Pero Sí. fue una encomienda divina, no fue una encomienda española. Los españoles se vieron tremendamente sorprendidos, ¿no? Bien. Sí. Y bueno, y otra cosa muy bonita que me pasa es que a veces me quedo dormida rezando el rosario y no lo suelto y amanezco con él en la mano. Y una de las veces que me quedé rezando, mi rosario apareció en mi cuello, o sea, como collar. Y ya, caray, no, yo no me acuerdo haber hecho esto, o sea, fue algo, o estaba muy cansada, o no sé, pero No, siento bueno, que pues, mamita María me abraza. te agarró y te lo puso. Sí, muy No lo curioso, dudo, pero, no lo dudo. pero sí. Pero son experiencias muy espirituales, celestiales, divinas, que la verdad es que ya después te contaré, pero me han pasado como esas, muchas, Qué bien. muy increíbles. Un día nos cuentas. Te hacemos un Sí. espacio para que nos cuentes y nos conmuevas, Nadia, ¿ok? Muy Sí, bien. claro que sí, con Gracias por gusto. tu participación. Tenemos a Gracias. Lili. Adelante, Lili. Gracias, profesor. Y un saludo para todos. Quería comentar algo así, un poquito irme unos cuantos siglos para atrás. En el Evangelio, todos los evangelios habla de que Pedro, Santiago y Juan siempre fueron como los más allegados y los que nuestro Señor tuvo cerca de él, ¿verdad? Un día reflexionando pensé, ¿qué sería el motivo? Bueno, yo pienso, por ejemplo, San Pedro pues lo quería como jefe de la iglesia, ¿verdad? A San Juan pues fue que le entregó a su madre al pie de la cruz para que la cuidara. Y más adelante voy a repetir esto de San Juan también, que lo entregó como si fuera la madre de todos nosotros, no nada más de San Juan. Y a Santiago, pues fue el que seguramente nuestro Señor lo envió a evangelizar España. Entonces, esa evangelización durante ese tiempo, más todo lo que se vivió y la reconquista, llegó hasta América. Y precisamente la Nueva España era la joya de la corona. Y fue ahí, en México, donde se apareció la Virgen, y no solo la Virgen, porque la Virgen venía con el mismo Jesucristo. Como decía usted, comentaba, ya venía embarazada, venía con el mismo Dios. O sea, fueron ellos dos. Y que yo sepa, ninguna de las otras apariciones que ha habido en el mundo, la Virgen ha aparecido embarazada. ¿Es cierto? Uh-huh. Sí. Y bueno, y pensamos, ¿y por qué tan importante que esto haya sucedido y que la Virgen se haya querido quedar aquí, en el ayate de Juan Diego impresa? Pues según por todo lo que se ha estudiado después y que sacerdotes han comentado y todo, porque es desde México donde va a comenzar La todo, reevangelización. exactamente, y el freno de todo esto que estamos viviendo ahora, porque la Virgen misma lo dijo y lo prometió, que desde México iba a comenzar a frenarse el comunismo, la masonería y todo lo que se está viviendo en la actualidad. Y eso fue por lo que ella vino y se quedó aquí en México. Y eso es lo que debemos de comprender y tener esa esperanza y esa fe tan grande, porque aquí va a haber un cambio muy fuerte.
va a haber una prueba muy fuerte, pero también va a haber un cambio porque la Virgen está preparándolo todo, porque va a haber un gobierno formado y preparado por ella. Eso es lo que están diciendo algunos sacerdotes y algunas predicciones que yo creo que sí van a ser realidad. Bueno, eso era lo que quería yo Pues comentar. cuando menos hay que orar por ello, para que Sí. así sea. Y Así sea. por mi parte les platico que yo voy a emprender acción. A partir de febrero del año que entra voy a hacer una gira por 20 ciudades del país, acompañado de Jaime Duarte y de Mario Gallardo Mendiolea, en una cruzada anticomunista de cara a las elecciones del 23 y del 24. Vamos a estar un día por ciudad con una conferencia cada uno de nosotros de hasta 2 o 2 horas y media, apoyados por una empresa profesional que se encarga de reunir cientos de personas y que va a cubrir toda la logística de hotelería, transporte, alimentación, honorarios, etcétera, para que nosotros tres, a nombre de Viva Cristo Rey, el verdadero movimiento y no el movimiento espurio de Tortolero, que se clavó nuestro nombre, vamos a recorrer pues todo el país para alertar a México sobre lo que acabas de decir y a esos numerosísimos auditorios a donde nosotros tres, espada en mano, vamos a acudir. Esperamos justamente pues lograr su conversión, con lograr su estado de alerta para que esto pues no ocurra jamás, ¿no? Y si llegara a ocurrir, pues que dure poco, porque un régimen comunista en México sería algo verdaderamente peor que en cualquier otra parte. Bien, muchísimas gracias, Lili. Y tenemos a Cristina Robledo, adelante. Oiga, nada más quería sí, felicitarlo a usted, profesor, y a todos los de Cristo Rey. Es un excelente plan ese. Y qué bueno, y que nos avise para poder ver los videos Sí, y yo les van a voy a ir filmar y avisando en qué poderlos ciudades vamos a transmitir. estar, en qué Sí. ciudades vamos a estar, para que nos apoyen con su asistencia y llevando gente, comprando nuestros libros y haciendo un ruido, ahora sí que no un ruido infernal, sino un ruido celestial. Celestial, claro que sí, profesor. Muy bien. Y también felicitar a Isaac Villa, ya varias intervenciones que ha tenido, se me hace muy certero ese joven. Sí. Ojalá haya muchos Esa idea de jóvenes los videos breves me parece genial, hay que apoyarla y difundirla. Sí, muchas felicidades, Isaac. Bueno, buenas tardes. Magnífico, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a ti. Tenemos a Cristina Robledo, adelante, Cristi. Doctor, buenas noches. Yo solamente quería comentarles un libro que leí hace ya muchos años, pero ahorita que estamos con este tema, de JJ Benítez. Usted lo debe conocer, El misterio de Guadalupe. Cuando Benítez vino a México, no es ningún ciudadano al que yo le pueda dar crédito, ¿eh? No. Él vino a México, este tema, en este libro, vino a México con toda la intención de echar por tierra todo lo que nosotros creíamos de la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. En este libro, él explica todo lo que hizo, bueno, muchas cosas, pero para terminar pronto, al final de su libro, las pocas horas que le quedan para regresarse a su país, creo que es en España, me parece, se lo pasó llorando a los pies de la Virgen de Guadalupe en la basílica. O sea, ¿y cómo concluye el libro? ¿Concluye reconociendo? Reconociendo que está llorando a los pies de la Virgen antes de irse. Ese hecho yo no lo conocía, ¿eh? Sí, está. Ahora sí que me diste una sopa de mi propio chocolate, bravo por eso. Muy bonito porque narra en el libro todo lo que hizo. Para demostrar para poder echar por tierra la falsedad, ¿sí? Y no pudo, claro. No pudo y acabó llorando a los pies de la Virgen en la Basílica de Guadalupe. Maravilloso, qué bien. No, pues es una aportación formidable la tuya, mi querida Cristi, te la agradecemos muchísimo todos los que te estamos escuchando.
y más que nos van a Gracias. escuchar. Muy Gracias, bien. doctor. Buenas noches. Tenemos a Pepe Villalobos, adelante. Solo lo que quería mencionar, doctor, de que acabo de subir al grupo de varios, todo lo que usted nos explicó hoy esta noche, Muy bien. yo sigo mucho en YouTube, Foros de la Virgen, y allí, ahorita que mencionaba a alguien que porque estaba de lado, allí explica que creo que en ese tiempo para los indígenas era ofensivo mirar de frente. Es por eso que la Virgen, es verdad también, sí es cierto. sí, que por eso la Virgen está de lado. Y explica todo lo que nos dijo hoy en esta noche, ahí está explicado también, bueno, lo subí ahí al grupo de varios. Muy bien. Ahí para que si alguien lo quiere disfrutemos, mirar. ¿cómo no? Nada más eso quería comentar. Gracias, Pepe, muy amable. De nada. Muy bien. Bueno, pues nada más quisiera, me pregunta Germán si vamos a ir a Baja California. Por supuesto, estaremos en La Paz, estaremos en Tijuana y estaremos en Mexicali. A ver, y luego tenemos una pregunta que hace Alex, que explique qué cosa es el fanatismo. ¿Sí preguntaste eso, Alexis? No, doctor, perdón que no tengo luz, que yo también ando acá enferma. Yo le preguntaba, más bien era, ¿por qué era cuando damos el Padre Nuestro? Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque también mi hijo ya se lo aprendió el Padre Nuestro con deudas y deudores, pero vamos a la misa el domingo y escucha las ofensas. Es una mala traducción la que se está utilizando en la actualidad. Okay. El Padre Nuestro original, en arameo, se tradujo al griego y al latín. Okay. Y al griego, que eran las lenguas predominantes en la época de Cristo. Y literalmente, el Padre Nuestro original dice, de vita nostra, sicutoris de vitamus nos, etcétera. Se refiere a los de vita, a los deudores. Ok. ¿Sí? Okay. Juan Bosco, yo mandé... perdón. El sustantivo que se usa, ¿sí? El deudor. Esto de los... ahora los que nos ofenden y los que ofendemos y demás, no, es una traducción incorrecta. Y porque hasta por ejemplo, en el Vaticano, en la página del Vaticano, también te ponen el Padre Nuestro con ofensas. O sea, yo lo sé por usted, pero o sea, por nadie más lo he sabido. Pues es parte de la infiltración, es parte de la ideologización de la iglesia, es parte de el intento de destruir el contenido de nuestra fe milenaria. Okay. Y esto arreció desde el Concilio Vaticano II, al que los ultraderechistas equivocados consideran que fue un concilio herético. No fue una herejía. Lo que pasa es que los infiltradores pues aprovecharon los resquicios que se quedaron abiertos en ese concilio, al grado de que el Papa Pablo VI exclamó: el demonio se coló a la iglesia por una rendija. El humo de Satanás se coló a la iglesia por una rendija. Y esa rendija está contenida o está representada en multitud de palabras que se usaban y que ya no se usan, como es el de deudores. Bien, perfecto. Muchas gracias, doctor. Bien. Juan, otra vez perdón. Yo mandé ahorita en el chat de varios otra vez el Padre Nuestro en latín. Yo rezo el rosario con el Ave María en latín, el Padre Nuestro todavía no me lo aprendo, pero yo fui quien preguntó acerca de si nos puedes explicar el fanatismo, porque hoy hablaba con una amiga de la preparatoria precisamente que dice que ella es muy abierta y muy sagaz y no sé qué, pero que no le gusta hablar con gente cuando ya ella se da cuenta que caemos en el fanatismo, ¿no? Y entonces yo misma le dije, bueno, ¿qué es fanatismo? Y en su pobre explicación me dijo que son ideas y no sé qué. No, el fanático se define como la persona que sostiene una fe
en algo o en alguien de modo irracional. Ok, Ese es el fanático. ok. Sí, pero cuando tienes argumentos y tú les empiezas a dar Cuando tienes argumentos, ya argumentos, te dicen, ah, ya eres fanático. exactamente, es lo que no resisten los verdaderos fanáticos. Ellos son Claro. fanáticos del ateísmo, son fanáticos del hedonismo, son fanáticos del relativismo y se tragan cualquier dogma populachero, cualquier dogma gubernamental, pero no son capaces de aceptar los dogmas católicos por su ignorancia y su soberbia. Claro. Entonces, el Ok. fanatismo, repito, el concepto es una creencia irracional en alguien o en algo. Ok, gracias. En tanto que la fe, nuestra fe se sustenta en dos grandes pilares, en la revelación y en la razón. Y si me preguntas cuál de las dos es más segura para llegar a Dios, la razón. Porque una vez que la razón comprende, es imposible que deje de comprender. Claro, porque accedes a un nivel de conciencia Que no como una tenías y ya no escalera, puedes ¿no? regresar al Exactamente. nivel anterior. Exactamente. Muy bien, Ok, ok, muy bien. súper. Pues Gracias. mis queridos amigos, fue una velada muy agradable. Me tengo que despedir. Muy buenas Oh. noches a todos. Nos vemos el lunes en nuestra sesión de siempre. Tengan muy buenas noches, muy buen... ¿Qué día es hoy? ¿Miércoles? Ah, bueno, no, me Sí. estaba adelantando. Ah, al fin de doctor, semana. Sí, doctor, Pepe. ¿puedo Rapidísimo. decir algo rapidito? A ver. Mire, sobre del Padre Nuestro. Mi esposa, ella es de Bagdad, Irak. Y ella, Caray. su idioma natural es el primero es el arameo. Ajá. Y ella es bien católica. Y ahorita le acabo de preguntar, ¿cuál es la traducción exacta? Y ella dice, perdona nuestros pecados y nuestras fallas, como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ese es, ella habla, es su primera lengua natal, el arameo. Bueno, ahorita me pero la acuerdo de traducción eso. al latín fue diviti de vita nostra. Eso, Deuda. sí. Sí. Ajá. Ujú. Y Eso entonces nomás. nosotros heredamos la cultura grecolatina, Sí, no la aramea, sino la grecolatina. la Por latina. eso en castellano se dice deudas. Sí. ¿Ok? Bien. Ujú. Qué, Sí, qué eso. bueno saber lo que tu esposa te dijo. Felicidades. Sí. Muy Ay, bien. Buenas gracias. noches a Hasta todos. buenas Les noches. mando un cordial abrazo, un gran saludo. Hasta luego. Quiero escuchar sus despedidas. Buenas noches, Hasta luego, doctora buenas noches. Abascal. Buenas noches a todos. Buenas Gracias. noches a todos. Que Dios los Eso. bendiga. Los Pasen bendiga. buena noche todo el grupo. Pasen buenas noches Luego, todos. muchas Gracias, Dios lo bendiga, por maestro. todo.